¿Qué pasa? Sí. No sé. Puede ser peor. Puede ser un Mateo que estuviera todavía acostado en una casa virtual. Ay, ¿y nunca lo hiciste, Mateo? Fue como si tuvierais prueba y una hora antes estuvierais viendo todos los videos de YouTube para tratar de entender. Veo los videos de la cámara, pero por favor. Yo te tenía un poco más de fe. Y no es que me haya contado tu papá ni ninguna cuestión, es porque yo te conozco lo suficiente para saber eso. De hecho, creo que tú eres parte del 2% que ve los videos de YouTube por la Switch. Ya, jóvenes, para bien o para mal, vamos a tener que retornar a presencialidad. Ya ahora ya va, estimado instructor. Ya ahora un poco más de pseudo normalidad. Pseudo, porque sabemos de que si algunos ya tienen la primera o la segunda vacuna, aún así les faltan las 2 semanas para que estén totalmente ya aumentadas las posibilidades que no les pase nada. Se los mencionaba ayer. Me adelanto un poco algo fuera, la próxima semana, si no me equivoco, va a haber reunión de apoderados. Obviamente virtual, no van a tener que venir los apoderados, igual que la última vez. Si no me equivoco, es el miércoles. Se los confirmo en un rato más. Porque cuando tenga un poco libre, pregunto bien y ahí les voy a avisar la hora bien, si no me equivoco, a las 6 y el día. Así que ahora pueden empezar a discutir, empezar a ver de nuevo temas que ya habíamos visto, como por ejemplo el famoso polerón para el próximo año, si es que van a querer. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo creo que con el frío que va a haber, un polerón de lo que sea va a servir, hasta un polerón de ropa americana. Permiso, profe, ¿todos anotaron en la hojita de abajo, cierto? ¿Nadie pasó colado? ¿Todos anotaron? Sí, 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 ya, 2, 4, 6, 8, 9. Gracias. ¿Tú lo conoces, Mateo? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es ángulos en la circunferencia. Por desgracia para ustedes, lo que es geometría en general, siempre es la mezcolanza de todo lo anterior que ustedes hayan visto. A ver, entendamos de que la geometría que nosotros conocemos se llama geometría euclidiana, que tiene 4 o 5 postulados básicos que dicen o establecen la geometría que nosotros conocemos. Si se cambia uno de esos 5 postulados, pasa a ser una geometría no euclidiana, que son pocas, pero aún así existen. Como por ejemplo la geometría esférica. O la geometría booleana, si no me equivoco. ¿No? Pero lo que le interesa, y cuál es el problema que tienen para ustedes, que esto de acá es geometría euclidiana. Y la geometría euclidiana es toda la geometría que ustedes han visto desde primero básico y van a ver hasta cuarto medio. Por lo cual, sea cual sea la prueba que tengan que dar ustedes el próximo año, esto va a entrar sí o sí. Así que no lo miren tan a huevo. Y les pido perdón si las circunferencias me quedan feas, pero mi compás de pizarra me lo rompieron el año pasado. Así que voy a hacer lo posible para tratar de hacer circunferencias entendibles, no bonitas. Y se me había olvidado de que teníamos que ver esta materia a esta altura. Yo de hecho estoy viendo el PowerPoint porque dije, lo vamos a ver por PowerPoint, entonces no necesito preocuparme de que esté la circunferencia bonita. Error. Pero bueno, recordemos un pequeño detalle. Ustedes saben la diferencia entre una circunferencia y un círculo, ¿cierto? Una circunferencia y un círculo. Tiene puntos de inicio. No, estoy haciendo trampa en este caso. Esto, para varios de los presentes, se los vimos en primero medio.
Y obviamente si se olvidaron de qué cosas vieron hace 2 semanas atrás, antes de salir de vacaciones, obviamente se olvidaron de lo que vieron en el primero medio. Sin mencionar que el primero medio parece que fue hace como 4 o 5 años atrás con la pandemia. Las circunferencias se miden en ángulos y en el círculo. Casi, Ana. La diferencia es súper sutil. Imagínate una pizza. La circunferencia es el borde. El círculo es lo que está dentro de la pizza. Ese es súper sutil la circunferencia. Yo le dibujé 2 círculos y los 2 circunferencias, lo que está, la línea que bordea, círculo, lo que está dentro. Tan simple como eso. Es súper sutil, pero si uno no conoce esa diferencia se puede confundir. Ahora, en la circunferencia posee algunos elementos que ustedes conocen, que no los vamos a nombrar igualmente. Entre más grande lo hago, más feo queda. Sí, queda un poquito más bonito. Entonces, los primeros elementos que vamos a ver, así que les recomiendo que coloquen elemento, 2 puntos. Es el centro. No como todavía. Centro no, 2 puntos. Es un punto interior. Es un punto interior que equidista así se escribe, equidista cualquier punto de la circunferencia. ¿Cómo? Es el punto interior que equidista cualquier punto de la circunferencia. Punto seguido. Se denomina con una letra C o con una letra O, obviamente mayúscula. ¿Una letra C con una? O con una letra O. Bueno, me imagino que ustedes, como son tan eruditos, saben qué significa equidista. Y ninguno me preguntó qué significa equidista. Yo digo que equidista suena como a iguales distancias. Exacto eso. X igual distancia. Lo que dice el centro es que si yo tomo cualquier distancia, lo mido con respecto a cualquier punto de la circunferencia, si está bien hecho, no tan feo como acá, debiese medir siempre lo mismo. Eso significa que el centro siempre equidista cualquier punto de la circunferencia. Ahora vamos a ver un conocido de varios de ustedes, espero. El radio. Dos puntos. Segmento que une
el centro de la circunferencia, segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de esta. Segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de esta. En radio me imagino que ustedes lo conocen, es la línea que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Ahora, y se denota obviamente con una R minúscula. Puede utilizarse una R mayúscula también, pero por lo general en la mayoría de textos utilizan una R minúscula. Ahora, ¿saben por qué es un segmento y no una línea? Y acá estoy hilando fino, pero como son los matemáticos, no debe ser problema con eso. ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y una línea? Geométricamente hablando. Que una línea está fuera de la circunferencia del círculo. No necesariamente. La diferencia es solo mental. Cuando hablamos de un segmento, hablamos de un valor que está, por ejemplo, entre acá y acá. Entre medio, imaginariamente ustedes están pensando en una línea, ¿cierto? El segmento es solo el pedacito que está entre acá y acá. Pero cuando hablamos de una línea, hablamos de que la línea sigue infinitamente hacia la izquierda y a la derecha. Esa es la diferencia. El segmento es como el trocito pequeño nomás y la línea es que sigue hacia el infinito. Es súper sutil la diferencia, pero geométricamente es importante. Por eso acá se habla de que es un segmento, porque es solo el pedacito que está entre acá y acá. Porque si fuera una línea, esto sigue hacia arriba y esto sigue hacia abajo. Diámetro. Es una cuerda que une dos puntos de la circunferencia. Es una cuerda que une dos puntos de la circunferencia y que necesariamente debe pasar por el centro de la circunferencia. Y que necesariamente debe pasar por el centro de la circunferencia. Punto seguido. No, sí, entiendo que aparte tienen que acostumbrarse a escribir. Hace rato me imagino que no han escrito en el cuaderno más allá de una frase o una línea. Ese punto seguido. La longitud del diámetro es dos veces el valor del radio. La longitud del diámetro es dos veces el valor del radio. Coma. Y se denota con una letra D. Y se denota con una letra D.
D minúscula, sí. Entonces acá tenemos un diámetro, y este diámetro, si se dan cuenta, pasa por el centro de la circunferencia, y que tenemos acá dos radios. Entonces dos radios juntos, que se formen un ángulo de 180 grados, forman el diámetro. Y acá vamos por algo un poco más complejo. El otro te había dicho que para diferenciar una circunferencia de un círculo, la recta era el círculo, ¿cierto? Sí. Pero de afuera era la circunferencia. Uh-huh. Los niños no tenían pasado dentro del círculo, no le veían Es que el detalle es que están pasando, como tú bien dices, están pasando dentro. Imagínate, ¿cómo darte el ejemplo más simple? ¿Has visto las carretas? ¿Las ruedas de las carretas? Eso es una circunferencia. Pero las llantas de los autos, con toda la parte de eso, es más un círculo. Entonces, o los radios de la bicicleta. Por algo se llaman los radios. Los rayos, claro que son importantes porque ayudan a mantener el soporte y todo lo demás. Pero lo que te interesa en sí es el caucho que está cubriendo la bicicleta. Entonces, por supuesto, es súper sutil la diferencia. Pero principalmente se refiere en cuanto a superficie. Porque, por ejemplo, de nuevo usando el ejemplo de la pizza, yo conozco muchas personas que se comen lo de dentro de la pizza y dejan el borde. Sé que es un sacrilegio, pero, o sea, yo por lo menos si pago una pizza, me como la pizza completa, o sea, ¿para qué voy a dejar un trocito? Y aún así se terminan comiendo los palitos de ajo que viene siendo la masa de la pizza. Pero sí en una sutileza, como te digo, matemáticamente hablando. Porque, como te digo, la diferencia es principalmente lo que es superficie. Como no estamos hablando de la superficie en este caso, sí van a haber algunas medidas o cosas que van a pasar adentro, pero no me interesa la superficie. Solo me interesa el borde. Pero aún así, me interesa saber, por ejemplo, cuánto es la distancia de aquí a acá en la circunferencia imaginaria. El diámetro. Ya. Arco de la circunferencia. Sí, ese simbolito es para acortar la palabra circunferencia, para no estar escribiéndola cada rato. Me imagino que ustedes saben que en biología también se utiliza este símbolo, pero para escribir células. ¿No? ¿No sabían ese detalle? Como la profe Ivonne terminan hablando mucho con células, célula aquí, célula allá. Eso simbolito así, que es un circulito con una X, en matemáticas significa circunferencia, para cortar la palabra. Y en biología, como les digo, se utiliza para denotar células. Pero eso ya son trucos de viejos, ¿no? ¿Qué creen que significa el arco de la circunferencia? Viendo el ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo que estamos usando, el de la pizza. Ya, sí, no está tan mal. Solo hay que pulirlo un poquito más. El arco de la circunferencia es cuando ustedes sacan el trozo de la pizza y solo se preocupan de la masa, el trocito de afuera. ¿No? Entonces, de toda esta circunferencia, yo voy a usar solo el trocito que me interesa. Ese es el arco de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, de todo esto, acá tengo, eso sería el arco. Porque de toda la circunferencia, estoy tomando solo esta parte de acá. Ese es el arco. Por eso les digo, del trozo de pizza que saquen ustedes, viene siendo el contorno de ese trocito, nada más. Por eso te decía, no estaba mal, solo hay que pulirlo. Es una porción de circunferencia
limitada, ¿Cómo? perdón, es una porción de circunferencia limitada por dos puntos de esta. Es una porción de la circunferencia limitada por dos puntos de esta misma. Nada más que eso. Vamos a ver ahora cuerda. No se presenta con ninguna letra. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo te digo, este es el punto A, el punto B y el punto C. No es que se represente con una letra, pero como la recta, por ejemplo, el diámetro, si yo lo represento como si fuera un segmento, esto sería CB y con la rayita arriba, ¿cierto? Cuando yo hago el arco, obviamente va a seguir las letras de A a B, porque estoy viendo de izquierda a derecha. Si yo lo quiero al revés, hago de B a A. Por eso es importante el orden en la geometría. Y lo que hago es colocarle ese pequeño simbolito arriba. Y ahí le estoy diciendo el arco AB. Entonces no es una letra que lo simbolice, sino un símbolo, digamos así. Entonces, cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, ahí está la cuerda de dos puntos de la circunferencia, simplemente se une. Vamos a ver ahora. Las rectas secantes. Es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Uy, me quedó curva la recta, pero no importa. Es una recta. Me quedó un poco más. Que corta la circunferencia en dos puntos. Entonces, ahí está lo que yo les comentaba, la diferencia entre un segmento y una recta. Es súper sutil, como les digo, pero es importante la diferencia. El segmento, que viene siendo la cuerda, es solo ese trocito que está dentro de la circunferencia. Y la recta secante es simplemente la recta que va a cortar en dos puntos. Y me imagino que esta lo conocen. Las rectas tangentes. ¿Cuál viene siendo la recta tangente según ustedes? A ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, no importa. La recta tangente es una recta que corta en un solo punto a la circunferencia. Y ni siquiera tangenciales a la circunferencia.
circunferencia va a tener. No estás tan equivocado, porque una de las características que tiene la recta tangente es que forma, lo voy a colocar de color para que se vea. Si yo saco el radio de ese punto, con respecto a la recta, se forma un ángulo de 90. Por eso tangencial de tangente de justamente que forma el ángulo de 90. Es que corta un solo punto, pues. ¿Cómo lo vaya a hacer por dentro? Una recta, recuerda lo que te decía, una recta que va a ser infinito, ¿cómo la hacéis pasar por dentro manteniendo que corte una vez? Para que pase adentro tienes que tener que cortar dos veces, va a tener que tener una entrada y una salida. Es una recta que tiene un punto común, es una recta que tiene un punto común es una recta que tiene un punto común con la circunferencia. Es una recta que tiene un punto común con la circunferencia. Y forma un ángulo de 90 grados. Sí, y forma un ángulo de 90 grados con respecto al centro. ¿Cree que me voy a preguntar algo por eso? Estos son como los elementos más importantes, o por lo menos lo que vamos a usar nosotros un poco ahora. Hay más elementos, por supuesto que sí hay más elementos, pero son, como les digo, los que vamos a usar principalmente ahora. En condiciones normales, me imagino que dibujaron esto, ¿cierto? No. Dibujen. Dibújenlo porque ahí está mezclado todo los elementos que vimos. En condiciones normales, los terceros se ponen a llorar a esta altura porque cuando hacemos ejercicios de esto, yo lleno la pizarra de eso. Creo que mi récord fue colocar 22 circunferencias para hacer ejercicio. Pero por eso dije, en condiciones normales, donde teníamos 1 hora y media de clase. Vámonos a lo que nos compete un poco. Ángulos en la circunferencia. Sí, ¿Como sí. título o como elemento? Según, como subtítulo. El primer elemento, y creo que el que vamos a ver solo hasta hoy día, son el ángulo del seno.
Dice así. Es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y cuyos lados son radios. Y cuyos lados son radios. Punto seguido. La medida del arco va a ser la medida del arco va a ser la misma medida, la medida del arco va a ser la misma medida que el ángulo que está en el centro. La misma medida del ángulo, no déjelo ahí, la misma medida del ángulo, no se lo diga la cabeza. Sí, es la misma medida del ángulo. ¿Eso va? Sí. Entonces, ¿qué dice esto? Si este arco AB mide 40, ¿cuánto mide el ángulo? 40. Si te digo que este ángulo vale 70, el arco, porque tengamos claro que el arco completo, como una circunferencia, mide 360 grados. Si el arco mide 70 grados, ¿cuánto mide el ángulo? 70. O al revés, si te doy la medida del ángulo, tú puedes saber cuánto vale el arco. Eso es todo. Sí, el ángulo es más fácil. El problema es cuando te mezclo este con los otros dos tipos de ángulos. Y te lo mezclo con todos los elementos que vimos. Ahí a ustedes ya se les complica el mundo. Sí, creo que alcanzo. Me imagino que dibujaron eso, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora, ángulo inscrito. Inscrito. Es aquel que tiene su vértice, es aquel que tiene su vértice en la circunferencia, es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados
es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados son cuerdas de la circunferencia. ¿Son qué? Son cuerdas. Y cuyos lados son cuerdas de la circunferencia. Y acá partimos con los problemas. Este es un ángulo inscrito. Nota la sutil diferencia con respecto al ángulo del centro. El ángulo del centro, su vértice, es decir, justo el punto medio donde se une el ángulo, o se forma el ángulo, está en el centro. En cambio acá, su vértice está en la circunferencia. Y con eso nos cambian totalmente las medidas. ¿Cómo así? Que la medida del ángulo ABC con respecto al arco es el doble. Es decir, si este mide 35, ¿cuánto va a medir este? Si este mide 35, ¿cuánto va a medir el arco? 70. Véanlo de la siguiente forma. Claro, está bien. El doble de la medida del arco AC. Y acá vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque a muchos les cuesta entender de que de aquí a acá es el doble y de aquí a acá es la mitad. ¿Cómo? Lo repito matemáticamente para que se entienda. Si el arco mide 100, ¿cuánto mide el ángulo? 50, la mitad. Claro, es fácil cuando uno lo entiende de bien a la primera, pero yo lo que hago para que se pueda entender es, imagínense una ampolleta o una linterna. Cuando parto acá, la luz es poca, la distancia. Entonces, por eso esta de acá es la mitad. Pero cuando la proyecto, acá es el doble. Entonces, si tengo el valor de acá, 180, ¿qué tengo que hacer para tener el de acá? Dividirlo por 2. Y ahí tengo el 90. Pero si tengo la medida del ángulo de acá y quiero saber cuánto vale el arco, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2. Y con esta pequeña de acá, mucho se complica. Copien el dibujo y ya guarden las cosas que ya tienen que bajar